Evan Heath se inclinó en su silla dentro de la oficina diplomática a bordo de la masiva nave Centurion Planet, enterrada bajo una montaña de documentos holográficos. Su chaqueta verde se abrió, revelando su torso muscular, brillando con sudor en la iluminación artificial. Los últimos 6 meses de trabajo solitario le habían pegado, evidente en su rostro tacho y pelo castaño. Computadora, ¿cuántas peticiones diplomáticas pendientes tenemos?, preguntó, frotándose sus templos. 743 peticiones no procesadas, oficial Heath, respondió la IA con su voz monótona. Esto se está volviendo ridículo, murmuró, alcanzando su tercera taza de café sintético. Hace 3 meses, había presentado una petición formal al Consejo Galáctico para un asistente, ya que el volumen de trabajo se había hecho imposible de gestionar solo, incluso con sus implantes cognitivos mejorados. Pero, como todo lo demás en el espacio de la oficina IC, su petición se había perdido en un mar de papeles. Un golpe trueno se hizo eco a través de su oficina, lo suficiente asustado como para derramar café sobre sus pantalones verdes delgados. «Pase», llamó, dando un toque en la mancha con un paño de limpieza. La puerta se abrió con un silbido hidráulico, y la mandíbula de Evan cayó. Estando en la puerta, torciéndose sobre él, estaba una mujer alienígena masiva que tenía que agacharse para entrar. Se paró a 1 metro lleno de altura, su piel esmeralda brillando bajo las luces de la oficina. El pelo largo y ondulado rojizo naranja estaba atado en una colla alta que se movía cuando se movía. Su ropa negra semitransparente parecía a una intrincada telaraña, dejaba poco a la imaginación, pero de alguna manera mantuvo un decoro profesional. Oficial Evan Heath, su voz era melodiosa, con una resonancia de otro mundo que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Se aclaró la garganta, tratando de recuperar su compostura. Yo soy NTH, tu nueva asistente administrativa, asignada por el Consejo Galáctico, respondió, extendiendo una mano verde delgada que era casi el doble de su propia dimensión. Evan no pudo evitarlo. Bueno, cuando pedí ayuda, no esperaba que fuera tan importante. Reflejó una sonrisa grosera. Aunque no me quejo. Los labios de NTH curvados en una sonrisa divertida. Veo que los informes sobre el humor humano no fueron exagerados, ni tampoco los de su audacia. Por favor, siéntate, ofreció Evan, gestando a la silla reforzada diseñada para especies más grandes. Aunque debo admitir, tengo curiosidad. ¿Por qué enviaron a alguien con tus cualificaciones particulares? El consejo creía que mis habilidades únicas serían beneficiosas para tu operación, respondió con gracia, bajándose en la silla. Tengo un amplio conocimiento de 17 culturas galácticas principales y sus protocolos diplomáticos. Además, mi especie tiene habilidades empáticas naturales. Podemos sentir estados emocionales, que pueden ser invaluables en las negociaciones. Levantó una ceja juguetona. Y el hecho de que me encuentres absolutamente impresionante es solo una coincidencia. Evan levantó una ceja. Oficial Heath, ¿está insinuando que el Consejo podría tener motivos posteriores en sus decisiones de personal? Su tono seguía siendo profesional, pero sus ojos brillaban de mala manera. No lo soñaría, respondió, inclinando en su silla. Aunque, tengo que decir, esta podría ser la primera vez que estoy agradecido por su interferencia. NTH se inclinaba hacia adelante, haciendo que el material de su equipo parecido a la web se desplazara, lo hipnotizaba. Sorprendentemente, quizás deberíamos centrarnos en las 743 peticiones pendientes, ¿verdad? Bien, dijo Evan, enderezándose. Empecemos con los más urgentes. La computadora respondió, y se materializaron varias pantallas holográficas, lanzando un brillo azul a través de sus caras, al comenzar a clasificar a través de las peticiones diplomáticas. Evan no pudo evitar notar cuán eficiente trabajaba NTH. Sus dedos largos bailaban a través de los hologramas con facilidad práctica, organizando y categorizando a una velocidad impresionante. Eres bueno en esto, admitió después de 1 hora de trabajo sincronizado. He tenido una amplia formación, respondió, sin mirar hacia arriba de un acuerdo comercial particularmente complejo. Aunque, debo decir, tu sistema de presentación es único, humano. ¿Es una forma diplomática de decir que es un desastre? Digamos que refleja la tendencia de tu especie a hacer las cosas más complicadas de lo necesario. Se detuvo, inclinando la cabeza. Como tus rituales de apareamiento. Evan casi se ahogó con su café. No sabía que era parte de tus estudios culturales. Oh, es fascinante, en realidad,
continuó casualmente. Los humanos son una de las pocas especies que se dedican a cortejo puramente por placer, sin ningún inmediato. Evan, somos también una de las pocas especies que pueden discutir el trabajo mientras caen casualmente insinuaciones, contrató, coincidiendo con su tono profesional. Sus ojos se encontraron a través de las pantallas holográficas, y durante un breve momento, el aire parecía grieta con tensión no hablada. Luego, los labios de Naira se curvaban en una ligera sonrisa, y volvió a su trabajo. El resto del día pasó en un borroso de protocolos diplomáticos y negociaciones culturales. Cuando el sol artificial comenzó a ponerse fuera de su vista, habían procesado más peticiones que Evan usualmente manejaba en una semana entera. Creo que es suficiente por hoy, anunció Naira, enfrentándose a su altura completa. El movimiento le trajo la cabeza peligrosamente cerca del techo. A menos que necesite algo más, oficial Heat. Evan, corrigió y añadió con una sonrisa, y no, creo que hemos hecho más que suficiente. Aunque no me importaría tomar una copa para celebrar nuestro primer día productivo. ¿Me estás pidiendo salir? La voz de Naira llevaba un indicio de diversión. Solo una bebida profesional entre colegas, dijo, sosteniendo sus manos inocentemente. Aunque si disfrutas de mi compañía, lo consideraré. Tal vez, respondió con un tono juguetón, moviéndose con gracia hacia la puerta a pesar de su tamaño tormentoso. Pero primero, necesito establecerme en mis habitaciones. Mañana por la mañana, a las 8 horas, estaré aquí. Evan asintió, viendo cómo se escabullía por la puerta. Mientras la puerta se deslizaba detrás de ella, dejó salir un largo aliento. Computadora, tome nota, necesito agradecer a quien en el consejo tramitó mi solicitud asistente. Notado, oficial Heat. Debo notar su elevada frecuencia cardíaca y aumentar la producción de feromonas durante la interacción. Cállate, computadora. A la mañana siguiente, Evan llegó temprano para encontrar a Naira ya en el trabajo. Su forma torrente se movió con gracia a través de las pantallas holográficas, la vista de su piel esmeralda atrapando la luz artificial del amanecer momentáneamente deteniéndolo en sus huellas. Buenos días, Evan, dijo sin darse la vuelta. Tu ritmo cardíaco se incrementó un 12%. Se ríe, poniendo 2 tazas de café sintético. Habilidades empáticas, ¿verdad? Tendré que recordarlo. De hecho, respondió, aceptando la taza ofrecida. Sus dedos largos se cepillaron contra los suyos, enviando una sacudida de conciencia a través de él. Antes de que Evan pudiera responder, cada pantalla holográfica de la oficina brillaba rojo. Las alertas de emergencia inundaron sus canales de comunicación. Bien, murmuró Evan, accediendo rápidamente a la terminal principal. La coalición arcturiana Minería amenaza con poner fin a su acuerdo de reparto de recursos con la Federación Centurión. La expresión de Naira se volvió seria. Eso desestabilizaría la economía del sector entero. ¿Qué desencadenó esto? Según estos informes, dijo Evan, corriendo una mano a través de su pelo enrollado, afirman que los centuriones han estado desarrollando en secreto tecnología minera más eficiente sin compartirla, violando los términos de asociación. Tenemos que mediar esto antes de que se intensifique, observó Naira, acercándose más para estudiar los datos. Su proximidad envió una ola de calor a través del cuerpo de Evan, que luchó por ignorar. Los arcturianos son notoriamente apasionados por las traiciones percibidas, dijo, enfocando en la crisis. Puede usar sus habilidades empáticas durante las negociaciones. Por supuesto, respondió ella, aunque no será fácil. Ambas especies tienen patrones emocionales complejos. Se detuvo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. A diferencia de los humanos, que transmiten sus sentimientos como bengalas solares. ¿Es esa tu forma diplomática de decirme que me controle mejor? Evan preguntó, levantando una ceja. Por el contrario, respondió, su voz cae a un registro inferior. Me parece refrescante la honestidad emocional humana, especialmente la tuya. La tensión en la habitación se desplazó, cobrándose de algo más profundo que la cortesía profesional. Evan le aclaró la garganta. Bien. Bueno, centrémonos en prevenir un incidente interestelar, ¿de acuerdo? Pasaron las próximas horas preparándose para la cumbre de emergencia. El conocimiento de Naira de los protocolos culturales resultó inestimable al organizar los parámetros de reunión. Los cuartos cercanos de la oficina significaban que frecuentemente tenían que maniobrar unos a otros, y cada contacto envió chispas de conciencia a través de ambos.
La delegación arcturiana llegará en 2 horas, anunció Naira, lanzando una sombra sobre el escritorio de Evan mientras se mantuvo alto. Deberíamos revisar sus ceremonias de saludo tradicionales. Pensé que los conocía a todos, dijo Evan, levantándose para estirarse. Su movimiento lo trajo a pulgadas de Naira, y él podía sentir el calor irradiando de su piel esmeralda. Hay matices, explicó, demostrando el arco apropiado. La moción hizo que su equipo de tipo web cambiara de forma hiperactiva. El ángulo de tu cabeza indica respeto mientras se mantiene. Evan intentó reflejar su movimiento pero tropezó ligeramente. Las manos de Naira le cogieron los hombros, manteniéndolo firmemente. Su toque envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo. Aquí, murmuró, su aliento cosquilleando su oído. Déjame guiarte. Sus manos permanecieron sobre sus hombros mientras ajustaba su postura, su cuerpo alineando con las suyas por detrás. Evan luchó por mantener su compostura profesional, pero su pulso de carreras lo traicionó. Tu corazón está acelerando de nuevo, observó, su voz llevando un poco de diversión. Riesgo ocupacional de tener un magnífico asistente de 8 pies de altura enseñándome etiqueta alienígena, respondió, logrando mantener su voz firme. Los dedos de Naira se apretaron ligeramente en sus hombros antes de liberarlo. La alegría no mejorará tu forma diplomática, oficial Heath. Pero vale la pena intentarlo, ¿no? Se contrató con una sonrisa. Su momento lúdico fue interrumpido por la llegada de informes preliminares de ambas delegaciones. La siguiente hora fue dedicada a una intensa preparación, aunque la tensión subyacente entre ellos se hinchó bajo su exterior profesional. La cumbre de emergencia tuvo lugar en la gran sala de conferencias, donde Evan y Naira se posicionaron entre las dos partes hostiles. El representante arcturiano, un ser cristalino que cambiaba de colores con sus emociones, actualmente pulsado en rojo enojado. El delegado del Centurión, una construcción de energía masiva contenida en una forma humanoide, enredada con apenas frustración contenida. Evan abrió el procedimiento con saludos ceremoniales, ejecutando perfectamente el arco, gracias a la anterior orientación de Naira. La atrapó aprobando sonrisa desde la esquina de su ojo. Estimados delegados, comenzó, estamos aquí para abordar serias acusaciones sobre acuerdos de reparto tecnológico. Las negociaciones resultaron desafiantes, ya que ambas partes se negaron inicialmente a ceder sus posiciones. Durante los intercambios tensos, Evan se encontró cada vez más dependiendo de señales sutiles de Naira, que podía sentir las corrientes emocionales en la habitación. Durante un momento especialmente calentado, ella discretamente presionó su pierna contra la suya bajo la mesa como advertencia. Segundos más tarde, el delegado arcturiano casi se escapó, pero Evan logró intervenir con un compromiso cuidadosamente redactado. Las horas pasaron en delicada maniobra diplomática. La chaqueta de camisa de Evan se aferraba a su torso con sudor, e incluso la postura normalmente perfecta de Naira mostró signos de tensión. Sin embargo, mantuvieron su enfoque sincronizado, su creciente conexión personal mejorando de alguna manera su eficacia profesional. Finalmente, después de 12 horas de duración, llegaron a un avance. Los siglos acordaron compartir sus avances tecnológicos, mientras que los arcturianos ofrecieron acceso a sitios mineros restringidos previamente. Como los delegados se presentaron, considerablemente más tranquilos que cuando llegaron, Evan se deslizó en su silla. Eso fue intenso, dijo, limpiándose la frente. Usted ha actuado admirablemente, dijo Naira, su mano que se descansaba sobre su hombro. Su habilidad para leer la habitación casi coincide con mis habilidades empáticas. Tuve un excelente maestro, respondió, cubriendo su mano con la suya. La diferencia de tamaño entre ellos hizo el gesto divertido y extrañamente íntimo. Quizás deberíamos celebrar nuestra exitosa gestión de crisis, sugirió, sus dedos entrelazándose con los suyos. ¿Qué tenías en mente?, preguntó, levantando una ceja. Hay una cubierta de observación en el nivel 47, respondió. La vista de la galaxia es espectacular a esta hora. Evan se paró, de repente muy consciente de cómo se le acercó. Guíen el camino. La cubierta de observación estaba desierta cuando llegaron. A través del enorme vistazo, miles de millones de estrellas pintaron rayas de luz a través del vacío. La piel esmeralda de Naira parecía brillar a la luz de las estrellas. Hermoso, respiró Evan, aunque no miraba las estrellas. Su especie tiene tal aprecio por la belleza, observó Naira, acercándose más. Es una de tus cualidades más admirables. ¿Solo una de ellas?, preguntó, volviéndose a enfrentarla.
Estoy descubriendo nuevas cada día, respondió suavemente. Tu pasión, tu determinación, tu adaptabilidad. El espacio entre ellos parecía engancharse con energía. Evan se encontró más cerca, a pesar de, o quizás por su dramática diferencia de altura. ¿Alguna otra observación sobre los humanos que te importaría compartir?, preguntó, su voz husky. Varios, murmuró, inclinado ligeramente. Pero quizás algunos deberían ser demostrados en lugar de discutirlos. Las estrellas continuaron su eterna danza fuera, testigos de una nueva clase de relación diplomática que se forja. En los días, el éxito de su mediación Arcturian-Centurión se derrumbó a través de los canales diplomáticos del Consejo Galáctico. Evan silbó bajo mientras escaneó la exposición informativa detallada. Esto es cosa de la Liga Grande, Naira. Se movió detrás de su silla, sus manos esmeraldas descansando sobre sus hombros. La intimidad informal del gesto envió calor a través de él. El Consejo cree que nuestra dinámica única podría ser beneficiosa para manejar las delicadas negociaciones, dijo, su voz suave. Único es una forma de decirlo, se ríe, inclinando la cabeza hacia atrás para mirarla. Aunque no estoy seguro de que tuvieran nuestra clase de diplomacia en mente. Quizás no, ella purró, sus dedos rastreando sutiles patrones sobre sus hombros. Pero la eficacia es la eficacia, independientemente del método. En los últimos días su relación evolucionó más allá de los límites profesionales, aunque mantuvieron discreción durante las horas de trabajo. La diferencia de altura entre ellos había demostrado ser menos obstáculo de lo que cualquiera había previsto, y su química natural solo había crecido más fuerte. Debemos prepararnos para la salida, dijo Naira a renuencia, retrocediendo. La cumbre comienza en 3 días en la estación próxima. Evan se paró, su cuerpo gravitando instintivamente hacia el suyo. 3 días en un barco de transporte. ¿Qué haremos para pasar el tiempo? Estoy seguro de que pensaremos en algo, respondió, sus ojos brillantes. Aunque deberíamos revisar los materiales de información primero. El transporte resultó más estrecho de lo esperado, incluso para Evan. Para Naira, era prácticamente claustrofóbico. Sus habitaciones compartidas apenas acomodaron su altura, forzándola a agacharse por las puertas y vigilar su cabeza constantemente. Las cosas que hago por la diplomacia interespecie, murmuró en su primera noche a bordo, tratando de encontrar una posición cómoda en la cama demasiado pequeña. Evan la miró desde su escritorio, admirando cómo su traje de telaraña cambió con cada movimiento. Hay formas más cómodas de arreglarnos. Su sonrisa contestada le envió a su corazón acelerar. Oficial Heath, ¿está sugiriendo que violamos el protocolo en relación con arreglos para dormir separados? Sugiero que hagamos lo mejor de nuestra situación, respondió, cruzando el pequeño espacio entre ellos. Además, ¿cuándo hemos seguido el protocolo estándar? Su risa se convirtió en suspiros mientras descubrían lo bien que encajaban juntos a pesar de su diferencia de tamaño. El viaje a la estación próxima pasó en un borroso momento robado entre sesiones de información, su preparación profesional entretejida con encuentros cada vez más íntimos. Para cuando llegaron a la estación de Próxima, no solo habían memorizado todos los detalles de las próximas negociaciones, sino que también habían mapeado cada centímetro de los cuerpos de cada uno de los otros. Su conexión física se había profundizado en algo que ninguno había esperado, algo que trascendía la mera atracción o comodidad. La enorme bahía de atraque de la estación se coló con actividad a medida que su barco llegó. Representantes de una docena de especies que se han embrujado, creando una cacofonía de idiomas y protocolos culturales. Evan y Naira salieron de su transporte, pareciendo inmaculado y profesional, aunque solo conocían las historias que sus uniformes presionados podían contar. ¿Listo para esto? Evan preguntó cuando se acercaban a la sala principal de conferencias. Siempre, respondió Naira, su mano se cepilló brevemente la suya. Aunque debo admitir, las técnicas diplomáticas humanas tienen sus ventajas. ¿Es así como lo llamamos ahora? Evan se burló de su juego de intercambio con ella interrumpido por la llegada del alto consejero Tex, un ser compuesto por completo de patrones de luz cambiantes. Oficial Heath, ayudante Catalí, su reputación le precede, dijo Tex, su voz resonando con una extraña vibrancia. Tenemos grandes esperanzas en estas negociaciones. Evan se inclinó respetuosamente, ejecutando perfectamente el saludo formal que Naira le había enseñado, a través de métodos bastante poco convencionales. Estamos honrados de servir, dijo. La cumbre de paz resultó aún más difícil que su asignación anterior.
12 especies, cada una con su propia agenda, se reunieron para negociar los derechos del territorio en el sector de las próximas descubierto. Las tensiones en la habitación eran palpables, incluso para aquellos que no tenían las habilidades empáticas de Naira. Durante un intercambio especialmente calentado, Evan sintió el cepillo de conciencia de Naira contra su aspecto inesperado de su conexión que habían descubierto durante su viaje. Su advertencia emocional le dio el tiempo suficiente para prevenir un incidente diplomático importante entre los raelianos y los Tasiens. Sus noches en la estación se pasaron en los cuartos de Naira, que habían sido especialmente modificados para acomodar su altura. Su intimidad física había evolucionado hacia algo más profundo, más significativo. Cada toque, cada beso, cada momento de pasión parecía fortalecer su vínculo telepático. Nunca esperaba esto, Naira susurró una noche, su piel esmeralda brillando en la luz de las estrellas que atravesaba su mirador. Cuando me asignaron como tu asistente, pensé. Evan rastreó patrones en el brazo de Naira, maravillándose de lo natural que sentía su diferencia de tamaño. Nada simple sobre nosotros, hermosa. Aunque tengo que admitir, estoy agradecido por cualquier burócrata que haya decidido enviarte a mi manera, aunque apenas encaje por las puertas. Especialmente por eso, sonrió, acercándola. Aunque todavía no estoy seguro de cómo vamos a explicar esto al consejo. La voz de Naira tomó un tono inusual. El consejo se detuvo, y Evan se apoyó en el codo, sintiendo que algo estaba mal. ¿Algo que no me estás diciendo? Se sentó, las sábanas se ponían en su cintura, su expresión considerada. Hay algo que deberías saber sobre la reproducción de mi especie. Antes de que pudiera continuar, el panel de comunicación se llenó de alerta urgente. La delegación de Raelian amenazaba con retirarse de la cumbre, citando la insensibilidad cultural. Evan suspiró, buscando su uniforme. El deber llama. Naira asintió, aunque su expresión permaneció pensativa al vestirse rápidamente y dirigirse a la sesión de emergencia. Lo que fuera que estuviera a punto de decir tendría que esperar. La crisis tardó horas en resolverse, requiriendo todas sus habilidades diplomáticas y su capacidad única de comunicarse sin palabras. Cuando regresaron a sus habitaciones, el agotamiento los había superado a ambos. Evan se detuvo mientras se preparaba para la cama. «¿Ibas a decirme algo?» La mano de Naira se descansaba en su abdomen, un gesto que Evan no había notado antes. «Sí, pero quizás debería esperar hasta después de la cumbre. Tenemos que centrarnos en las negociaciones». Evan quería presionar, pero sonó otra alerta de crisis. «Mejor que sea bueno», murmuró, comprobando el mensaje. «Los Tasiens están exigiendo un público inmediato». «Llama el deber». Naira se hizo eco de sus palabras anteriores, pero su mano se quedó en el abdomen por un momento más. Mientras se dirigían a enfrentar otro desafío diplomático, Evan no podía sacudir el sentimiento de que su mayor desafío aún estaba por delante, uno que no tenía nada que ver con la política interestelar. La cumbre de paz de Próxima entró en su fase final, y Evan notó algo diferente en Naira. Su piel esmeralda había adquirido una sutil calidad iridiscente, y sus proyecciones empáticas parecían más fuertes de lo habitual. Durante su exposición de información matutina, la captó de nuevo patrones de rastreo de mente ausente en su abdomen. «Muy bien», dijo, cerrando la pantalla holográfica. «No más demoras, ¿qué está pasando?» El pelo rojizo naranja de Naira llenaba de energía nerviosa mientras estaba de pie, su marco de 8 pies lanzando una larga sombra en sus habitaciones privadas. «¿Recuerdas cuando mencioné la reproducción de mi especie?» El corazón de Evan se saltó un latido. ¿Te refieres a la conversación que nunca terminamos por la crisis de Raelian? Naira se mudó al mirador, a la luz de estrellas bailando a través de su traje de telaraña. Mi especie tiene una única compatibilidad biológica con los humanos. Es parte de por qué el Consejo me seleccionó como su asistente. ¿Ellos qué? Evan se paró y se unió a ella en la ventana, su mente se acercó. ¿Sabían que nuestra especie podría vincularse? Esperaban que pudiera conducir a mejores relaciones diplomáticas, se volvió a enfrentarlo, su expresión nerviosa y emocionada. Lo que no esperaban fue lo rápido y profundamente que se formaría ese vínculo. La mente de Evan se aceleró, conectando puntos que no había visto antes. La iridiscencia de su piel, la conexión empática más fuerte. «Estoy llevando a nuestro hijo», la voz de Naira era suave pero clara. El mundo de Evan parecía girar por un momento mientras el peso de sus palabras se hundió. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su cara.
Así que cuando dices que hemos sido eficientes, quiero decir que los humanos continúan sorprendiéndonos y sorprendiéndonos con nuestras capacidades. Naira se rió, una sonrisa que coincidía en sus labios. Aunque debo admitir, no esperaba que ocurriera tan pronto. Evan se levantó, tapó la cara y maravillándose de lo natural que sentía su diferencia de tamaño. ¿Estás contento con esto? Increíblemente, susurró, inclinando hacia abajo para presionar su frente contra la suya. Aunque no estoy seguro de cómo reaccionará el Consejo, este nivel de integración interespecie no estaba exactamente en su manual diplomático. Bueno, asignaron una belleza de 8 pies como mi asistente, dijo Evan. Tenían que saber que había una posibilidad de que su diplomático humano pudiera encontrar eso irresistible. Su momento fue interrumpido por otra alerta de cumbre, pero esta vez lo enfrentaron con un propósito renovado. Durante las negociaciones del día, su mayor conexión empática resultó inestimable. La capacidad de Naira para sentir emociones y las reacciones instintivas de Evan las convirtieron en un equipo aún más eficaz. Las habilidades más elevadas ampliadas por su embarazo permitieron a Naira y Evan anticipar y difundir posibles conflictos antes de que pudieran escalar. Durante un breve receso, Evan se encontró observando las diversas especies reunidas para la cumbre: seres de luz, estructuras cristalinas, construcciones de energía, y aquí estaba, un simple humano, a punto de padre a un niño con una mujer que se le acercó y podía leer emociones como leía los informes diplomáticos. ¿Asterisco crédito para tus pensamientos? Asterisco. La voz de Naira se hizo eco en su mente, una conexión que se sintió más natural cada día. Asterisco. Solo pensando en cómo solicitar a un asistente se convirtió en la aventura de una vida. Asterisco, respondió mentalmente, todavía asombrado por el creciente vínculo telepático entre ellos. Las sesiones finales de la cumbre fueron abrumadoras, pero su enfoque sincronizado resultó más eficaz que nunca. Los otros diplomáticos comenzaron a notar algo diferente en ellos, aunque ninguno pudo identificar bien lo que había cambiado. Esa noche, cuando se preparaban para la cama, Evan se encontró incapaz de dejar de tocar el abdomen de Naira, fascinado por los sutiles cambios que ahora podía detectar. Asterisco. ¿El bebé será tan alto como tú? Asterisco. Asterisco. Probablemente en algún lugar entre nuestras alturas. Asterisco. Asterisco. Ella respondió, corriendo sus dedos a través de su cabello Tauset. Asterisco. Aunque con influencia genética humana, ¿quién sabe? Su especie tiene una manera notable de desafiar las expectativas. Asterisco. Asterisco. Hablando de expectativas. Asterisco. Asterisco. Evan dijo, tirando un poco hacia atrás, asterisco. Probablemente deberíamos informar al Consejo antes de que lo descubran por su cuenta. Naira respondió con una sonrisa traviesa. Asterisco. He presentado el informe esta mañana. Formulario estándar FC 739, notificación de la procreación interespecie. Asterisco. Asterisco. ¿Hay una forma para eso? Asterisco. Asterisco. Al Consejo le gusta estar preparado para todas las posibilidades. Asterisco. Ella se detuvo, su expresión se volvió seria. Asterisco. Aunque dudo que estuvieran preparados para nosotros. Asterisco. Asterisco. La historia de mi vida. Asterisco. Asterisco. Evan se ríe, tirándola de nuevo de cerca. Asterisco. Solicito un asistente, conseguir una diosa de 8 pies de altura, y terminar empezando un capítulo totalmente nuevo en relaciones humanas alienígenas. Asterisco. 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 Naira levantó una ceja. Asterisco. Su tendencia humana a las declaraciones dramáticas se está mostrando. Asterisco. Asterisco. ¿Puedes culparme? Mírate. Estás literalmente brillando. Asterisco. Asterisco. Esa es la bioluminiscencia del embarazo. Asterisco. Asterisco. Respondió, su tono se divirtió. Asterisco. Detalles, detalles. Asterisco, se burló. Evan no pudo evitar reírse del lenguaje diplomático formal, que parecía disfrazar lo que era esencialmente una bendición de su relación. Asterisco significaría dejar el planeta. Asterisco, dijo Naira suavemente. Asterisco. Empezando algo totalmente nuevo. Asterisco. Evan tomó su mano, maravillándose de lo perfectamente que encajan juntos a pesar de su diferencia de tamaño.
Asterisco creo que somos muy buenos en nuevos comienzos, ¿no? Asterisco su respuesta fue verbal y empático, llenando su vínculo con calidez y promesa. Mientras planeaban su futuro, tanto profesional como personal, Evan no podía evitar pensar en ese día fatídico cuando presentó su solicitud de asistente. A veces, se mostró, las mejores soluciones diplomáticas se presentaron en los paquetes más inesperados. La estación fronteriza colgó como un copo de nieve cristalino al borde del espacio conocido, sus espinas brillantes girando lentamente contra el telón de fondo de estrellas inexploradas. Evan se quedó en el panorama de sus nuevos barrios, ajustando su uniforme diplomático mientras veía los barcos que se acercaban en las enormes bahías de la estación. Asterisco todavía no puedo creer que nos dieran todo el nivel superior asterisco, se mostró admirando cómo se había elevado el techo para acomodar la altura de Naira. Su embarazo había progresado durante su viaje de un mes, dándole a su piel esmeralda un brillo casi etéreo. Asterisco el consejo está bastante invertido en nuestro éxito asterisco Naira respondió, su ropa de tipo web modificada para adaptarse a su forma creciente. Asterisco aunque sospecho que están más interesados en estudiar cómo nuestro hijo va a puentes de nuestra especie. Hablando de puentes, Evan sonrió, volviéndose a enfrentarla. Asterisco estás literalmente brillando esta mañana. Asterisco la bioluminiscencia aumenta con intensidad emocional asterisco explicó, moviéndose detrás de él. Su marco de 8 pies lanzó sombras de baile cuando comenzó el amanecer artificial de la estación. Asterisco y esta mañana ha sido intenso. Asterisco su conexión empática se había fortalecido dramáticamente durante su viaje a la estación fronteriza. Evan ahora podía sentir no solo las emociones de Naira, sino también los parpadeos ocasionales de su hijo nonato, un desarrollo que les había dejado a ambos maravillarse a la profundidad de su vínculo. En asombro de la situación, recordó Evan a Naira, mirando a las horas. Primer protocolo de contacto en 30 minutos. Sin embargo, sus manos ya estaban alcanzándola. Olvida que. Puedo sentir tus intenciones, oficial Head, dijo Naira, inclinada para cepillarse los labios contra su oído. La composición profesional no está exactamente a la vanguardia de su mente. Sus preparativos matutinos fueron interrumpidos por una alerta urgente del control de estaciones. Un buque no identificado apareció al borde de su alcance de sensores, su diseño a diferencia de cualquier cosa en la base de datos del Consejo. Llama el deber, suspiró Evan, retrocediendo a regañadientes. Continuaremos esta discusión más tarde, lo prometo. La voz de Naira llevaba tanto la plaza como el calor. El centro de comando de la estación Frontier estaba zumbando con actividad cuando llegaron. Seres de docenas de especies trabajaron en armonía, monitoreando la vasta expansión desconocida más allá del espacio conocido. Su nueva publicación les había dado supervisión de todas las situaciones diplomáticas de primer contacto, responsabilidad que parecía particularmente apropiada, dada su propia relación única. ¿Análisis del buque que se aproxima? Evan preguntó, estableciéndose en su silla de mando. Lo habían modificado para permitir a Naira estar cómodamente a su lado, sus habilidades empáticas mejoradas demostrando invaluables en estas situaciones. La estructura sugiere una civilización avanzada, respondió su jefe de ciencias, un cristalino que se llama WTH. Pero hay algo extraño en su vector de acercamiento. ¿Están nerviosos?, interrogó Naira, su mano descansando en su abdomen. Puedo sentir ansiedad y curiosidad, nunca han encontrado una estación como esta antes. Evan asintió, años de entrenamiento diplomático pateando. Abra un canal de saludo general, todas las frecuencias conocidas. Su respuesta no vino en palabras, sino en una serie de ecuaciones matemáticas mostradas a través de su pantalla principal de visión, pulsando con patrones de luz. Nos están probando, se dio cuenta Evan, una sonrisa que se extendía por su rostro. Naira, ¿qué estás recibiendo de ellos ahora? Anticipación. Esperanza. Se detuvo, se ensanchó los ojos. Nos están escaneando, Evan. No la estación, nosotros, específicamente. Están fascinados por nuestras firmas biológicas. ¿Una especie que evalúa los contactos potenciales basados en la diversidad biológica? La mente diplomática de Evan se enfrentó a posibilidades. No es de extrañar que estén interesados en la estación fronteriza. Probablemente parezcamos una olla cósmica para ellos. El buque alienígena se acercó, su diseño se volvía más claro. Se parecía a una estructura orgánica más que a una nave espacial tradicional, su superficie cambiando y fluyendo como metal líquido. Están pidiendo permiso para atracar, anunció Red.
Y específicamente están pidiendo reunirse con ustedes dos. Evan intercambió una mirada con Naira. Su conexión empática se llenó de emoción compartida. Parece que nuestra situación única podría ser exactamente lo que necesita este primer contacto, dijo Evan, una sonrisa tirando en sus labios. La apuesta del consejo da resultado otra vez. Naira sonrió, su mano libre descansando sobre el hombro de Evan. Aunque dudo que incluso ellos anticiparan este escenario cuando me asignaron por primera vez como tu asistente. La mejor petición de personal que he presentado, Evan dejó cubriendo su mano con la suya. Aunque la diferencia de altura requiera una solución creativa de problemas. Su intercambio lúdico fue interrumpido por nuevos datos que transmitían a través de sus pantallas. El buque alienígena transmitía exploraciones biológicas detalladas, no agresivas y no invasivas, casi como compartir una tarjeta científica de felicitación. Nos están mostrando su propia diversidad, tradujo Naira, sus habilidades empáticas interpretando el contexto emocional detrás de los datos. Su especie tiene una increíble adaptabilidad biológica. Están emocionados por conocer seres que demuestren un potencial similar. ¿Potencia similar? Evan levantó una ceja. ¿Quieres decir que un humano y un Catali no solo trabajando juntos, sino creando nueva vida? La voz de Naira llevaba una nota de orgullo. Probablemente somos lo más interesante que han encontrado en sus exploraciones. El procedimiento de atraque comenzó, coreografiado con la precisión que había hecho de la estación frontera la posición diplomática más importante de la galaxia. Mientras se preparaban para conocer a sus visitantes, Evan no podía evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado desde aquella primera mañana cuando un asistente de 8 pies de altura había llamado a la puerta de su oficina. ¿Tener dudas sobre pedir un asistente? Naira se burló, sintiendo su reminiscencia. Solo sobre no hacerlo antes, respondió, parado para ajustar su uniforme. Aunque tengo que admitir, nunca esperé que el papeleo llevara a todo esto. ¿Significa una esposa embarazada de 8 pies de altura y un poste en él? Naira se fue, su voz llena de diversión. Al borde del espacio conocido, en primer contacto con una especie fascinada por su relación, Evan sonrió en Naira. Solo otro día en la oficina, ¿verdad? Su risa se hizo eco a través del centro de comando mientras se dirigían a la zona de recepción diplomática. La gravedad artificial de la estación parecía pulsar en ritmo con la bioluminiscencia de Naira, creando un ambiente casi mágico mientras se preparaban para saludar a sus visitantes. La cámara de reunión a bordo de la estación fronteriza se colgó con anticipación. Las puertas de metal líquido se separaron, revelando a sus visitantes, los morfanos, como se llamaban a sí mismos. Aparecieron como columnas brillantes de material iridiscente, constantemente cambiando entre formas humanoides y abstractas. Evan se paró junto a Naira, cuya piel esmeralda pulsó con un brillo sutil, fascinando a sus huéspedes. A través de su fuerte vínculo empático, Evan podía sentir la intensa curiosidad de los morfanos sobre su compatibilidad biológica. Su sindicato representa un notable avance evolutivo, se comunicó el principal Morpan, su forma cristalizando temporalmente en una forma más humanoide. Nuestros escáneres indican que el niño lleva marcadores genéticos perfectamente fusionados de ambas especies. El embarazo ha mejorado nuestra conexión empática natural, explicó Naira, su mano encontrando la de Evan. Aunque aún estamos descubriendo nuevos aspectos de nuestro vínculo. La emoción de los morfanos se abrió a través de sus formas de fluido. Tenemos tecnología que podría ayudarle a entender mejor estos acontecimientos. Si estás dispuesto, podríamos compartir nuestro equipo biológico de mapeo. No se atan cuerdas. Los instintos diplomáticos de Evan se dieron cuenta. ¿No se ataron cuerdas? Solo la oportunidad de estudiar los datos, respondió el morfano. La capacidad de su especie para lograr una reproducción viable a pesar de estas diferencias físicas es fascinante. Más tarde, en sus habitaciones privadas, Evan vio cómo Naira interrogó con el escáner Morpan. El dispositivo proyectó una imagen holográfica detallada de su hijo en desarrollo, una mezcla perfecta de características humanas y catalistas. Mira esto, respiró Naira, sus dedos rastreando el holograma. La integración genética es completamente natural. No se necesita mejorar artificialmente. Solo una buena adaptabilidad humana a la antigua. Evan sonrió, moviéndose detrás de ella, combinado con compatibilidad biológica de Catalí. El escáner muestra algo más, dijo Naira, su voz llena de maravilla. Nuestra